Hoy vamos a compartir este tema maravilloso, cómo Dios nos conoce. Este es un tema muy relevante, muy importante. Vamos a basarnos en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Diga conmigo, yo estoy completo en Cristo. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza. Me encanta esa palabra, que es la cabeza de todo principado y potestad. De todo principado dentro del cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo hay principados y también hay potestades. Y también fuera de Cristo en el mundo exterior político. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si nosotros estamos completos en Cristo, la pregunta es, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a algo que está completo? La respuesta, absolutamente nada. Entonces, si tú en Colosenses 2:10, como yo, estamos completos en Cristo, entonces ya no tenemos que buscar más Cristo. No tengo que buscar Cristo en una iglesia, no tengo que buscar Cristo en una religión, no tengo que buscar Cristo en psicología, no tengo que buscar Cristo en filosofía, no tengo que buscar Cristo en un rito, no tengo que buscar Cristo en una ceremonia, no tengo que buscar Cristo en una misa o en un culto. Porque Cristo en nuestro espíritu, en él vosotros estáis completos. Hay tres maneras como Dios nos conoce. Dios nos conoce por posición. Dios nos conoce por disposición y Dios nos conoce por condición. Vamos a desarrollar esos tres ítems: posición, disposición y condición. ¿Qué significa estar completo? Significa que todo está en su lugar. Perfecto. Significa que todo ha cumplido su propósito, que todo está en integridad. Significa que todo es coherente adentro en tu espíritu. Significa, completo en Cristo, que no hay contradicciones, que se han cerrado ciclos, que se ha dicho consumado es, y no hay asuntos inconclusos en Cristo. No hay promesas rotas. Eso significa completo en Cristo. No hay profecías que tengamos que depender y escucharlas, porque Cristo es el profeta perfecto. Es la palabra perfecta. Es el verbo perfecto. Tampoco hay fragmentos pendientes. Completo en Cristo significa que tenemos una realidad inmutable. Y lo completo es como un círculo cerrado. No necesita añadiduras o añadidos. Todo está en plenitud. Hay madurez, hay suficiencia, hay identidad segura, hay propósito seguro, hay destino seguro, hay libertad interior. Pero, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que estoy completo en Cristo? Bíblicamente, vamos a verificarlo. Romanos 5:19 dice que estoy completo en Cristo porque ahí dice que estamos constituidos justos en Cristo. Romanos 6:3 dice que hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte. Romanos 6:4 dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Romanos 6:5 dice que hemos sido plantados juntamente con Cristo. Romanos 6:6 dice que el viejo hombre fue crucificado. Romanos 6 dice que somos instrumentos de justicia. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación en nosotros. Romanos 8:2 dice que nos gobierna la ley del espíritu de vida. La palabra en Romanos 8:29 y 30 nos dice que hemos sido conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios,
justificados y glorificados por Dios. ¿Cómo sabemos que estamos completos en Cristo? Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:4 dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:7 dice que hemos sido redimidos con la propiedad de tener el perdón de los pecados. Efesios 1:11 dice que somos herederos de toda la riqueza de la gracia de Cristo. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 2:5 dice que vivimos juntamente con Cristo. Efesios 2:6 dice que estamos sentados para reinar juntamente con Cristo. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Efesios 2:1 dice, 2:10 dice que fuimos creados en Cristo. Y Colosenses 1:13 dice que estamos en el reino. Y Apocalipsis 5:10 dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, fíjense toda la base, estructura y fundamento de textos en la palabra, porque hay que creer en la palabra, en la cual nos dan revelación y firmeza, fundamento de que tú y yo estamos completos por la palabra en Cristo. Estas son tus posiciones. Pero, ¿qué es una posición? Es un estado inalterable. Es una ubicación que define tu relación con Cristo. La pregunta es, ¿a dónde te quiere ver Dios? ¿Te quiere siempre ver en tu posición espiritual? Dios no te quiere buscando por cultos o predicadores para que te den una profecía de posición en Cristo, porque ya te he mostrado bíblicamente tus posiciones en Cristo. Si las buscas, entonces estás incompleto. Si las buscas es porque no le estás creyendo a la palabra de Dios y estás negando a Colosenses 2:9, que dice que en Cristo tu vida tiene la plenitud de la deidad. Entonces, Dios no va a crear más posiciones espirituales para tu vida espiritual. Ninguna posición espiritual en Cristo jamás va a cambiar, no cambia, es fija. Cuando la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, eso es fijo, la salvación no se pierde. Cuando dice que hemos sido justificados por la fe, eso es fijo. Hemos sido declarados y vistos por Dios en su tribunal como una persona inocente y justa, como si nunca hubiésemos pecado. Cuando la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no necesitamos que nadie más nos unja con aceite. Cuando la palabra del Señor dice que Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, esos son hechos históricos pretéritos. Es decir, lo que tienes, lo tienes. Lo que eres, eres. Lo que Dios te dio es tuyo. Entonces, amados, una posición no se ora, se afirma en fe. Esto soy, esto tengo, esto vivo y esto disfruto. Por eso es que esta palabra de reino es tan poderosa. No la vas a encontrar en la vuelta de la esquina, la vas a encontrar en la palabra. Las posiciones van contigo a la eternidad. Las posiciones espirituales en Cristo que tienes en este año 2025, iguales las vas a tener en el 2026, 2027, 2028, 29, 30, 50, 70. Y todos los años que Dios te quiera en pie en esta tierra. No van a cambiar. Entonces, una posición no se ora, reitero, se afirma. No son revocables. Una posición en Cristo no se afloja. Son de absoluta seguridad. Una posición en Cristo te da seguridad. Pero bien, ya hemos hablado del primer ítem, que es la posición. Ahora entremos al segundo ítem, que es la disposición.
Pasemos a la disposición con respecto a la vida práctica y preguntemos, ¿dónde está el problema del por qué la gente no crece, no madura, no disfruta, no se le ve fruto? Están en una iglesia de iglesismo 10 años calentando la banca, 20 años cantando coros, predicando 30 años, pero no se les ve fruto. Mucha gente se reúne en un culto de iglesismo, pero no hay fruto. Hay mucha gente, pero no hay fruto. ¿Por qué? Porque está en la disposición. La clave para madurar está en la disposición. La clave para crecer está en la disposición. La clave para tener éxito espiritual está en la disposición. La clave para mostrar frutos está en la disposición. Hacemos disposición desde la posición para crear la condición espiritual perfecta y propicia. ¿Qué es una disposición? Es una acción o un acto de organizar y ordenar la posición de algo impropio dentro de nuestra alma. Tú en el espíritu no estás desorganizado. Estás desorganizado en el alma, en la cabeza, en la mente, en las emociones, en las decisiones que se convierten en indecisiones sin sabiduría. Por ejemplo, Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es decir, eso se llama posición. La posición de tu viejo hombre está clavada en la cruz. Romanos 6:6. Pero ¿dónde está la disposición tuya? Está en Romanos 6:12, donde dice, no reine el viejo hombre. El texto dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros tenemos dos clases de concupiscencias. La palabra concupiscencia es del griego epitumia. Quiere decir que tú, por el lado derecho, tienes una epitumia con deseos naturales y buenos. Deseo estudiar, eso es una epitumia buena. Deseo comerme una buena carne, un buen pescado, eso es un deseo bueno. Deseo casarme, ese es un deseo bueno. Deseo tener un negocito propio, ese es un deseo bueno. Deseo hacer este curso, es un deseo bueno. Pero por el lado izquierdo hay otra epitumia. Entonces, la de la derecha es una epitumia buena, la de los deseos buenos. Pero está la otra epitumia que es la epitumia oscura. La epitumia de los deseos de la carne, la epitumia del viejo hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice que no reine la epitumia oscura, la que viene del viejo hombre. Que no la obedezcáis en sus ganas, en sus concupiscencias, porque concupiscencia es intenso deseo. Epitumia. Ahora, la disposición entra a la posición del viejo hombre y no lo deja gobernar en sus programaciones mentales, en sus hechos, ni tampoco en sus deseos. La disposición no me permite rendirme o inclinarme al viejo hombre. No, no me deja ser esclavo del pecado, ni de la mentira, ni de la trampa, ni del engaño. Mi disposición dice, a eso he muerto. Tengo al viejo crucificado, tengo a la vieja crucificada. Estoy crucificado. No puedo moverme ahí. Entonces, ¿desde dónde hacemos disposición? Desde el espíritu. Repito, desde el espíritu. Desde la carne hacemos carne.
y concluimos en una condición carnal. Para una disposición espiritual, una disposición de la misma naturaleza espiritual. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 6:16, andad en el espíritu. Cuando Pablo nos dice andad, la palabra andad es del griego peripateo, que quiere decir caminando paso a paso, pero firme, sin doblar, ni ir ni a la derecha ni a la izquierda. Pero dice andad en la naturaleza que recibimos de Cristo. Por eso cuando nosotros entendemos que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que decirle al alma y tenemos que poner a nacer de nuevo al alma. Es decir, regenerar el alma. Pero ¿de dónde regeneramos el alma? La regeneramos desde arriba de la naturaleza en el espíritu. Por ejemplo, cuando yo perdono a mi esposa, cuando yo perdono a mi hijo mayor, cuando yo perdono a mi hija chiquita, cuando yo perdono a mi amigo, mi hermano en la fe, estoy perdonando desde la naturaleza del espíritu, porque perdonar pertenece al espíritu. La falta de perdonar, el guardar resentimiento, el hacer mala cara, el fruncir, el reñir, el chistar, el contender, el murmurar, el criticar, el calumniar, todo eso es pura carne. Y la carne está bien dispuesta, pero para hacer carne y crear una condición de carne. Entonces, andad en el espíritu. Allí ya estamos en una disposición espiritual. Porque dice, y no satisfagáis. Esa es una disposición de poder. Desde mi naturaleza espiritual no voy a satisfacer la carne. ¿Por qué? Porque tengo una disposición de poder. Y va directa al viejo hombre, a los deseos de la carne. Y esto significa poner en orden el desorden del alma. Entonces uno tiene constantemente que estar hablándole al viejo hombre. Porque si el viejo hombre está crucificado, el viejo hombre, que es una naturaleza de la carne, y está con nosotros, y va a estar con nosotros hasta que muramos el último instante y minuto de la vida. Entonces, por eso es que Pablo nos enseña y nos dice, no reine. Está crucificado, pero no reine. Está crucificado, posición, no reine, disposición tuya. Poner en orden el desorden del alma. Y así con cualquier desorden del alma. Entonces, reinas y reyes, gobernamos desde la naturaleza del espíritu. Y esto crea la condición perfecta. ¿Y qué es una condición? Entremos entonces al tercer ítem. El primero fue posición, el segundo fue disposición. Ahora entremos al efecto, que es la condición. La condición es la propiedad de algo. Es el estado real de algo. Decimos, su condición mejoró después de arrepentirse. Su condición mejoró después de perdonar. Su condición, su rostro cambió después de superar el asunto. La fórmula es esta. Posición más disposición igual a una excelente condición espiritual ante Dios y ante los demás. La repito. Posición más disposición igual a una excelente condición espiritual ante Dios y los demás. Solo desde la condición alguien puede liderar con éxito su vida espiritual y humana. La posición se afirma, apréndalo, repítalo conmigo esta noche. La posición se afirma, la disposición se hace y la condición se revela. La posición se afirma, la disposición se hace y la condición se revela. Uno pregunta, ¿cómo está la condición de este árbol?
de esta empresa, de este estudiante, de este jugador de fútbol, de béisbol, de básquet, de lo que sea? ¿Cómo está la condición de este líder para pastorear, para guiarme, para enseñarme? Si nadie hace disposición de la posición, jamás tendrá una condición agradable a Dios. Le voy a dar dos ejemplos bíblicos. En Isaías capítulo 1, en adelante, centrándose en el verso 11, Dios le dice a Israel: Israel, estoy hastiado de holocaustos. No, Israel, no quiero sangre ni sacrificios. Israel, no me traigan vana ofrenda. No quiero incienso subiendo al aire. No, no estoy en vuestro reposo, ni en vuestras asambleas. Para mí, Israel, todo lo que ustedes hacen son iniquidad. Pregunta: ¿qué estaba calibrando Dios? La condición interna espiritual del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. No la tenían. En Mateo 7:23, Yeshua calibró a los profesantes de fe, porque el texto dice: y muchos en mi nombre hicieron y hacen milagros, profetizaron y profetizan, expulsaron y expulsan demonios en mi nombre, pero que no conocen a Dios realmente. Y por eso el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los apartó? ¿Por qué los condenó? ¿Por qué los expulsó? ¿Por qué los excluyó? Porque Dios estaba calibrando, Dios estaba calibrando el corazón de aquellos milagreros, profetizas y expulsadores de demonios. Entonces no es milagros. Cuando Dios mira sobre el culto de una iglesia, a Él no le interesan los milagros, porque los milagros son para la gente. A Dios le interesa el corazón del pastor, le interesa el corazón del músico. A Dios no le interesa los espectáculos de la iglesia, los shows, las luces rojas, verde, amarilla, estilo show, estilo casino. A Dios no le interesa eso. Para nada. Porque si usted viene a Isaías 1, él le dice: no me interesan sus holocaustos, no me interesan sus sacrificios, no me interesan sus días de reposo, sus sábados, sus shabbat, no me interesa su luna, no me interesan sus fiestas. Me interesa observar la condición de tu corazón. Entonces Dios está en este instante calibrando condiciones. Dios mira a multitudes de creyentes en un culto. ¿Y qué crees que el ojo panóptico de Dios observa? ¿Música? ¿Lujo? ¿Hablar en lenguas? ¿Milagros? No porque eso sea malo, ni sea pecado. ¿Espectáculo dominical? Tampoco. ¿Predicadores de turno que brincan para la izquierda y para la derecha? Tampoco les interesa. Dios no evalúa lo que hay allí en un culto y se hace o se dice. Dios evalúa la condición desde los que están en la tarima hasta los que están sentados en las bancas en un auditorio. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es tu condición ante Dios? Dios te puede ver en posición y en disposición, pero para Él lo que vale de ti es la condición de tu corazón. Porque tu realidad espiritual es la que revela tu disposición, pero también tu posición en Cristo Jesús.
Así es, mis amados, que Dios nos conoce. Dios no te conoce por dones. Dios no te conoce por ministerio. Dios te conoce por condición interna de tu corazón. Por lo tanto, valora más, realmente, valora más delante de Dios tu condición que tus dones. Valora más tu condición espiritual que tu ministerio. Entonces, Dios, cuando mira sobre todos los cultos de las iglesias en el mundo, a él no le interesa los brincos, ni las danzas judías, ni las banderas, ni las lenguas, ni los shows, ni los cantantes, ni las luces. A Dios no le interesa el espectáculo. Señoras y señores, seamos claros. A Dios lo único que le interesa es la condición interna. La condición interna de aquel que dice ser apóstol. La condición interna de aquel que se dice ser profeta, que se dice ser maestro, que se dice ser predicador, predicadora. La condición interna de aquel que toca en la banda de una iglesia un instrumento. A Dios le interesa la condición del niño, la condición del joven, del anciano. Ah, Pastor Rey, yo llevo 40 años en el Evangelio. A Dios no le interesan los años que tú lleves en el Evangelio. A Dios le interesa hoy, aquí y ahora, es tu condición interna de tu corazón. Corazón santo. Corazón que obedece la palabra. Es la condición, no la posición, ni tampoco la disposición. Pero como hemos enseñado hoy, cuando uno conoce que está completo en Cristo, conoce y comprende todas sus posiciones en Cristo, pero uno lo que tiene que hacer con las posiciones espirituales es hacer una disposición de ellas para crear la condición perfecta que es la que verdaderamente le agrada a Dios. ¿Cómo Dios nos conoce? Nos conoce y nos conocerá siempre por nuestra condición.